Y bueno, pues me da gusto verlos otra vez, otro inicio de sábado más, ¿verdad? Aquí con ustedes. Pues sean todos ustedes bienvenidos y que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Para entender y para hablar pues su palabra. Nuestro hermano pastor pues no nos acompaña el día de hoy, tuvo una cita, ¿verdad? Con el médico, pero nos pidió que continuáramos aquí pues alabando a nuestro Dios, ¿verdad? Como es nuestro deber y como no más que nuestro deber, como es nuestro gozo, ¿no? Al menos yo sí quiero estar aquí, no sé usted, pero a mí me gusta estar aquí. Siempre me gusta verlos, incluso a ustedes, cuanto más estar aquí, ¿verdad? Delante de la presencia de nuestro Dios, hablando su palabra. Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy en el libro de Jeremías, capítulo 3, hermanos. Libro de Jeremías, capítulo 13. Vamos a iniciar el tema de hoy ahí, puesto que no vamos a dar continuidad a Apocalipsis, ¿verdad? Nuestro hermano Medrano siempre tiene ahí pues el privilegio de estarnos ahí ayudando con Apocalipsis. Algunos de nosotros siempre nos subíamos de todos modos aquí en Apocalipsis, pero creemos que nuestra mejor opción, ¿verdad?, es escuchar de las palabras de nuestro hermano, que es el que tiene más experiencia, pues ese tema, y le pedimos nosotros desde hace tiempo que él fuera el quien lo tomara. Entonces ahorita vamos a tomar un consejo de nuestro Dios y le ponemos pausa a Apocalipsis y luego ya continuamos el siguiente viernes a ver, si no me equivoco era el capítulo 17 al final de Apocalipsis y le comenzaríamos a ver el final del 17 y principio del 18. Pero hoy en este día vamos a ver ahí en Jeremías capítulo 13 y verso 16. Es un texto que yo lo oía y me parecía tremendo, que pienso que si estuviera Dios mismo diciéndome estas palabras, me quedaría parado helado delante de él, ¿verdad? Decía: dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la torne sombra de muerte y tinieblas. Es las palabras de nuestro Dios dando un consejo. Bueno, son las palabras de otra persona, claro, pero sabemos que es nuestro Dios, ¿verdad? Dad gloria a Jehová, nuestro Dios, ¿verdad? A Jehová Dios dice. Bueno, pues el tema de esta tarde, de este inicio de sábado, yo lo quise titular: mi propósito en la vida es, y puntos suspensivos, ¿verdad? Porque depende de usted, es el final del tema, el final del título, pues, del tema. Mi propósito en la vida es, puntos suspensivos. Saben que ahí en el mundo el propósito de nuestras vidas antes de venir a Cristo eran muchos, teníamos muchos propósitos. Yo tenía muchísimos propósitos, metas en mi vida. Gracias a Dios cambiaron muchas, porque muchas pues eran sin sentido, vanas. Pues ahora lo veo y digo, primeramente Dios, gracias, porque ya no están esas cosas en mi mente. Y otras siguen, ¿verdad? Puesto que no se contraponen a la palabra de nuestro Dios. Pero qué bueno es tener la oportunidad también de tener esas metas. Pero vamos a ver qué algunos de los propósitos que tiene la gente en su vida como principal. Uno de ellos, pienso que para mí, para muchos de ustedes y para el mundo en general lo es, son los placeres, ¿verdad? No se diga, por decir, en mí era la música. Me encantaba la música y para mí eso era mi placer. Me encantaba estar ahí, tocándola, escuchándola, como fuera. Pero para muchas personas no es la música, ¿verdad? Algunos de nosotros todavía, o era la comida, por ejemplo, ¿verdad? Pues ¿quién se va a detener delante de las delicias de un buen alimento, ¿verdad? Un buen plato. Pues si lo vemos hasta en la palabra de Dios, ¿verdad? Él va a venir a aderezarnos mesa, ¿verdad? Lo dice en su palabra como una analogía, pero también dice que luego él pondrá un banquete, ¿verdad? Para nosotros, para usted y yo si somos fieles. Pero pues imagínese qué tremenda es la comida, ¿no? Y qué deliciosa, pues es un placer que todavía tenemos el gozo de utilizarlo diario, ¿verdad? Pero me refiero que para algunos es su propósito en la vida. No es que les guste comer, sino viven para comer, ¿verdad? A veces incluso llegando a alguna enfermedad o llegando a un caso que es pues dañino a nuestro cuerpo, con eso es llamado enfermedad. Para algunos la bebida,
Y no me refiero al alcohol, ¿verdad? Me refiero a todas las bebidas, que es una delicia a veces probarlas, ¿verdad? Pues para algunos ese era alguno de nuestros propósitos en la vida. O la diversión, pues estar con los amigos, con la familia, platicando, pero a veces eso es muy sano, todavía lo seguimos haciendo, pero me refiero a que se vive solo para eso y no se piensan pues en las cosas que son importantes, ¿no? Usted y yo lo sabemos, quién es más importante que todo eso. Pensaba yo, ¿qué más en la vida? Se les va la vida a las personas del mundo allá hoy se nos iba a nosotros. Algunos dicen en el poder como en la política, ¿verdad? Tener el poder, el gobierno. Algunos se les va en riquezas, en dinero, porque el dinero además de dar poder, pues da muchos placeres de los que hemos comentado aquí. Algunos les interesa la fama y en eso dedican su vida a destacar en un deporte porque quiero ser famoso, quiero tener la admiración del mundo y se les va literalmente la vida en eso, ¿verdad? Todo su tiempo, todo su esfuerzo, todo su dinero, llámese deporte, llámese profesión o lo que guste, en eso se les va la vida. A algunos de las personas, veía yo y lo notaba tristemente, ahora veía una publicación ahí de eso precisamente, se nos va la vida en la tecnología, ahí se nos pierde la vida en muchos de los sentidos. Para los que no conocen de Dios, muchos trabajan para tener, no sé, la computadora más moderna, porque les encanta, el celular de 15,000, 20,000 pesos que ya cuestan los celulares. La otra vez me dijeron un celular que salió 20,000 pesos. Dije, se me hace increíble gastarme 20,000 pesos para tener un celular, pero lo he visto, ¿verdad? Hace poco también tenía la oportunidad de irme caminando al trabajo y veía que las personas, iba platicando una persona, recuerdo que decía que acababa de salir del trabajo, que iba a la maquila y estaba trabajando, le habló a su hijo, ¿cómo estás, hijo? Y le estaba ahí comentando a un lado de mí que cómo estaba preocupado por el niño, con un celular carísimo, ¿verdad? Porque no sé si lo quería presumir a propósito, pero todos oímos la plática ahí en el camión. Y yo pensaba, álgame, con ese celular casi se compra un carro, casi, casi. Entonces, gente se le va la vida en eso y lo disfruta, ¿verdad? Es su propósito, son sus gustos, ¿verdad? Para mucha gente. A otras precisamente son automóviles, casas, propiedades, y en eso pierden el tiempo y la vida. Pierden en el sentido de que utilizan su tiempo, ¿verdad? En eso. Y ese es su propósito en la vida, tener un automóvil dos, tener una casa, pero no cualquier casa, le voy a poner un piso, pero no cualquier piso, que sea del mejor, que sea el más brilloso, que sea el más grande, que sea la puerta más hermosa, labrada a mano, que sea de madera cara, de madera fina, de madera que dure toda una vida. Y en eso se nos va la vida, son varios propósitos. Algunas personas más se nos va la vida, digo se nos va, ¿verdad? Porque ya utilizamos el tiempo en terminar a lo mejor una carrera, el haber aprendido una profesión, un oficio también puede ser, y se nos va la vida en eso, buscando oportunidades de trabajo, un ascenso en el trabajo, se nos va la vida en los amigos, y ese es nuestro propósito. Yo he preguntado a algunos de mis conocidos, bueno, ¿y para qué estás viviendo, verdad? ¿O qué sentido tiene la vida? Precisamente ahora platicamos en la comida unos maestros y me comentó una maestra que ella era atea. Me dice, es que yo soy atea y yo no creo en Dios, yo no creo nada. Y ya comentó algunos de sus porqués, ¿verdad? Pero yo me quedaba pensando, porque ya había hecho el tema, ¿verdad? Y yo decía, entonces, cuál será su propósito en la vida? Si ella no conoce de Dios ni de las bendiciones de Él, pensaba yo, ¿cuál será su propósito? Y le iba a preguntar, pero la verdad dije, no, me reservé porque dije, no lo va a tomar a mal, ¿verdad? Luego una pregunta así a lo mejor estábamos comentando y le iba a tomar a mal. Pero ustedes que ya son conocedores de la palabra de nuestro Dios, pienso, ¿algún propósito en la vida será más importante que Dios? Como que la respuesta es obvia, ¿no? Pero a veces perdemos de vista eso, ¿verdad? Y yo creo que no es lo más correcto. Vamos a leer allí, si me acompañan, vamos a Hebreos, capítulo 4 de Hebreos. Una bienvenida antes que nada, ¿verdad? A Carlos que nos acompaña nuevamente. Que Dios lo bendiga, lo guarde. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Aunque no estamos, le comentaban en el estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Pero qué bueno que estemos
aquí reunidos otra vez. En Hebreos capítulo 4 y verso 14, un canto que lo hemos entonado varias veces aquí, ¿verdad? Muy apegado a la Biblia, dice, en el nombre de Jesucristo, dice: por tanto, teniendo un gran sumo pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué le leo este pedacito? Porque comentando lo que ahorita le decía a mi compañera de trabajo, y que yo lo veo en todos los días en la vida, ¿verdad?, de las personas, los propósitos para los cuales dedican 5, 6, 10 horas, 12 o 16 diarias en trabajo, en lo que fuera, al final de cuentas no les rinde fruto. O sea, queda un gran vacío, ¿no? Regularmente les pregunta a uno: bueno, ¿y estás contento ya con lo que lograste? Sí, pero ya fíjate que ya voy a hacer esto más. A los que regularmente terminan la carrera, sí, pero ya estoy en la maestría, ya casi ya estoy, ya me voy a meter. O ya tengo 2 maestrías y ahora que sigue el doctorado, y ahora que sigue otra maestría. La gente no se sacia, ¿verdad? De lo que el mundo nos da, no nos sacia. Pero fíjese lo que dice el verso 16. Cuando nosotros nos sentimos vacíos y todos aquellos se sienten vacíos, bueno, lo digo por los que somos bautizados, en algún momento supimos que eso no nos traía ningún fruto. Dice el verso 16, alleguémonos, o lleguémonos, dice, ¿verdad?, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Y cuál es una de las misericordias que Dios nos da? Acompáñenme a Juan, capítulo 14. Y verso 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Nuestro Dios nos sacia de eso y de mucho más. Nosotros no necesitamos dedicar nuestra vida entera a algún objetivo. Si realmente estamos fundamentados en Dios, que ruede el mundo, como dicen, ¿verdad? Podemos tener o no tener y no hay problema. Me refiero a lo material. Mientras no nos falte Cristo, ¿verdad?, no nos falte la bendición de Él. Pero casas, dinero, no sé, diversiones, llámenle lo que quisiera, todos tenemos una pasión, ¿verdad?, o por lo cual nos gusta tanto. Imagine que no la tiene en este momento, ¿la necesita? No, ¿verdad? Teniendo a nuestro Dios, yo creo que todo eso queda muy atrás. Pero recordemos el título de la predicación, se llama Mi propósito en la vida es. Entonces, ¿cuál es mi propósito en la vida? Si esto no me llena, si dice Dios, acércate a mí, allégate, yo soy el sumo sacerdote, ¿verdad? Y se encuentra en mí la gracia, dice, acércate a mi trono de gracia. Y luego nos dice, yo te doy la paz. Pues nosotros lo comprendemos, pero allá en el mundo no se comprende eso. Yo empecé a buscar, así hice un poquito de investigación ahí, y me puse a investigar cómo la gente en el mundo que no conoce absolutamente nada de Dios, sin ninguna religión ni nada, digamos que por la ciencia, ¿no?, lo que dice la psicología, uno de los consejos decía, ¿cómo encontrar tu propósito en la vida? Grande el título, ¿verdad?, en una página. Número 1 decía, prepara una lista de las cosas que haces por diversión o que realmente disfrutas. O sea, placer, ¿verdad? Ahí número 1, a ver, voy a hacer una lista de todo lo que me causa placer, todo lo que me gusta, con todo con lo que me la paso bien. Puede que algo sea eso, mi propósito en la vida sea eso. 2, escribe los nombres de personas que admires y la razón de tu admiración por ellas. Entonces, o sea, fíjate, ni siquiera le dice a la gente, ¿verdad?, busquen ni siquiera en su corazón para ver si necesita, si de perdida, si necesita a Dios, ¿verdad? Sino, fíjate en los demás, busca a alguien a quien quieras copiar, por decir así, ¿verdad? ¿Cuál de ellos puede ser tu meta? Para que te pongas tus ojos fijos en él y trates de ser como ellos. 3, haz una lista de las cosas que haces naturalmente sin siquiera pensar sobre ellas. Todas las cosas que haces en tu vida, ir al trabajo, recoger a tus hijos en la escuela, ir a visitar a tu mamá, ir a visitar, etcétera.
haz una lista de ellos por 4, analiza cómo te sientes haciendo todas estas cosas. O sea, lo que se refieren es que pon tus ojos en todo lo que te causa placer y a quienes admiras, seguramente de ahí va a salir tu propósito en la vida. Pero ¿qué el mundo admira? ¿Que valga la pena, por decir así? ¿A poco voy a poner mis ojos, por decir así, en el cantante más famoso de México y me voy a dejar el pelo como él y voy a tratar de cantar como él y me voy a vestir como él? ¿Será ese un propósito en mi vida? ¿Me va a traer paz? ¿Me va a edificar? Pues para nada, ¿verdad? Dice, hacer las cosas que realmente disfruto, y si disfruto mucho comer, me voy a agarrar a comer 100 platos diarios. Si me gusta mucho la música, pues de ahí me voy a agarrar y nunca voy a salir de ahí y voy a hacer, o sea, no, ¿verdad? No se trata de la vida de hacer mi voluntad, pero así lo dice el mundo. Y fíjense lo que decía el último consejo. Número 5, por último, sentir miedo es normal, decía. Así que arriésgate y hazlo de todos modos. O sea, si todavía estás como que lo hago, no lo hago, será lo que me conviene. Dice, no, arriésgate, hazlo. Tú puedes. Tú puedes hacer todo lo que te propongas. ¿No se han fijado que ahora lo dicen mucho? Sobre todo en los deportes, yo lo he visto por mi hermano, ¿verdad? Tú puedes, no vence, ¿no? Y es que aunque te cueste, decía, fíjese, una vez uno de los videos que él puso ahí en su muro compartiendo, decía, una persona, ¿quieres saber qué necesitas para tener éxito? Lo que estamos diciendo, porque para algunos ese es su propósito, tener éxito en algún deporte o en algo que te fijas como meta. Decía, mete tu cabeza en una vasija, en un tambo con agua. Decía, hasta que no soportes más el respirar. Mantén la respiración y piensa en lo que quieres lograr mientras estás debajo del agua. Eso decía. Cuando ya no soportes más el respirar, dice, con esas ansias que deseas sacar tu boca y respirar con tu nariz y por tu boca, con esas ansias busca lo que quieres lograr. Ser un excelente beisbolista, ser un excelente futbolista, ser un excelente. ¿Será un buen consejo? Pensaba yo. Pensaba, ¿qué le queda a la gente en su cabeza cuando ve eso? Dedícate a eso y pierde tu vida, no importa, destaca, porque si eres el número 1, eso es lo que te va a dar éxito en la vida. No lo es, ¿verdad? No lo es, porque nada de eso nos va a dar éxito en la vida. Yo lo veía con tristeza, pero ahí se les va la vida a los deportistas toda la vida, o algunas cosas, y yo no digo está mal, está excelente, ¿verdad? De hecho a mí me hace falta ir a lo mejor al gimnasio un ratito, ya tengo mucho que no hago ejercicio, pero con medida, que no sea mi propósito, es de lo que estamos hablando, que no sea mi existencia dedicada a eso. Saben que me puse a investigar además sobre algunas religiones, dije, ¿qué piensan ellos de su propósito en la vida? Porque yo conozco el mío, ¿verdad? Pero decía la ley del Dharma, así decía, descubrir su yo superior o su yo espiritual era lo número 1. Bueno, eso ya va enfocado, por decir, más a un propósito no vivencial, sino algo más espiritual. La gente cree en el mundo, pues eso es más bonito, es más de Dios, es bueno, porque si es bueno, es de Dios, ¿verdad? La expresión, dice, de nuestro talento único debe ser lo primero, es decir, de si buscan tu yo interior y buscan que eres bueno, para que en eso que seas bueno, llámese baile, canto, alguna habilidad, hazla potencia, la verdad, dale al máximo. A lo mejor ahí está tu propósito en la vida. Sirve a la humanidad, decían. Si sirves a la humanidad, si eres buena gente, ¿verdad? Eso es típico, ¿verdad? Eres salvo. Dios te va a aceptar, eres bueno, le diste de comer a un niño, mira, necesitaba un lunch y se lo diste, ya te ganaste el cielo. Es lo que conoce la gente, ¿verdad? Claro, son cosas que nuestro Dios nos pide, y qué bueno que hagamos misericordias, ¿verdad? Pero lo dicen como si ese fuera el propósito en la vida y tener salvación a través de ello. Decía además, pues obviamente todas las doctrinas, ¿verdad?, de Babilonia. Tenemos un alma, y esa alma que tenemos dentro es egoísta. Cuando preguntamos, por ejemplo, ¿qué gano yo con esto? Cuando decimos, vamos a hacer esto, pero ¿qué gano yo? O sea, ¿qué le voy a sacar yo de beneficio? Dicen, eso es egoísta, es tu yo interior, esa alma es egoísta. Pero en cambio, si dices, ¿en qué te ayudo? La otra pregunta, ¿cómo te sirvo? No, ya, estás en un plano superior, eres una excelente persona, eres salva, ¿verdad? Decía ahí.
ese es tu propósito en la vida, puedes buscarlo mediante estas preguntas. Y si tú eres bueno, o sea, si te preguntas más qué puedo ayudar y andas haciendo cosas buenas, con ese propósito estás perfecto. No necesitas más, no necesitas Dios, no necesitas nada. Entonces, por una u otra manera le llegan a la gente, ¿verdad? Por sus hobbies, lo iba a decir, por sus tendencias a los gustos, por la religión, falsas religiones, ¿verdad? E incluso, ¿qué piensa un ateo? O sea, ¿y un ateo entonces qué? Fíjese, me sorprendió más el ateo que todos los demás. Encontré una frase que decía: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. O sea, decía un ateo, no tiene sentido la vida, a menos de que tú creas en Dios, pues bueno, va a tener un propósito, pero si no, todo es coincidencia, todo se explica con la ciencia, todo lo podemos explicar incluso al universo y cómo funcionan los planetas, pero si no conoces a Dios no tiene propósito, somos una casualidad, lo dice la ciencia, ¿verdad? Entonces fíjese, qué triste, ¿no? Leer alguna declaración así como ellas, los ateos no tienen quien los defienda. Precisamente ahora hasta parece, no sé, ¿verdad? Que supiera mi compañera que iba a hablar del tema, pero ella me decía, no, mira, si pasa algo, si alguien se muere de mi familia o yo o alguien, dice, todo esto es mi culpa. O sea, yo no creo en Dios, yo no le voy a rogar a Dios, ayúdame Dios mío, déjame soportar aquello, dame fuerzas para esto. Dice, no, yo he aprendido que todo lo puedo sola, yo puedo y soy responsable de todo aquello lo que sucede en mi vida. Y digo, qué triste, ¿no? Ella lo decía como muy contenta porque decía, yo lo puedo todo, yo no necesito a nadie. Pero yo dentro de mí decía, válgame, bueno, voy a orar por ella. No sé por qué siente esa no necesidad de Dios, ¿verdad? O esa renuencia a creer que necesitar de alguien es malo, pero no, necesitar de alguien es bueno, ¿verdad? Y más de Dios. Bueno, hermanos, vamos a ver una cosa más. Me puse yo un ejemplo, todo esto para caer en cuál será el propósito que tiene usted en la vida, porque sabemos que es servir a Dios, pero ¿cómo? ¿O de qué manera? O sea, ¿cuál es mi propósito en la vida, verdad? O la de usted, pues. Y me puse yo a pensar un ejemplo que se me vino a la mente. Si yo tuviera una pluma muy elegante, de esas que están así, muy brillositas y pesadas, ¿verdad? Se siente luego ay, mira qué buena pluma cuando nos la prestan. Se escribe bien bonito, bien suavecito. Bueno, si yo tuviera una pluma elegante, se puede usar de muchas maneras. O sea, el propósito de una pluma pueden ser muchos. Por ejemplo, voy a empezar con que puede ser un adorno para una oficina. Si yo la pongo aquí en mi escritorio, se puede ver bien bonita, como un adorno como en la casa ponemos una taza, como ponemos un mantel. ¿Y cumple con su propósito de adorno? Sí, se va a ver más bonito el escritorio. Está cumpliendo con un propósito, ¿verdad? Una cosa más, la puedo usar como pisapapeles. Se me están volando las hojas y yo la pongo aquí así, detengo las hojas y cumple con su propósito. Puede ser un pisapapeles, sobre todo si es pesada, dijimos. Puede ser que me la utilice incluso hasta como cuando era chiquito, necesitábamos que jugar en el lodo y pues yo la agarro y escarbo con una pluma. Lo llegué a hacer, ¿verdad? La usamos para mil cosas. Y una cosa más, me enojaba yo jugando con mis hermanos, pues ahora la agarro de arma y vas a ver cómo te va. Cumple con muchos propósitos. Nosotros podemos cumplir con muchos propósitos, igual que una pluma. Pero la pregunta es, ¿cumplió con su mejor propósito? O sea, ¿le sacamos el mayor provecho a la pluma teniéndola como pisapapeles o adorno? No, ¿verdad? Esta pluma no fue hecha para hacer un adorno. Esta pluma fue hecha ¿para qué? Para escribir, ¿verdad? Para dejar un mensaje, sea por dibujo, sea por letras, pero no era su propósito. Podemos cumplir con muchas funciones, pero no es nuestro propósito en la vida, ¿verdad? Acompáñenme, hermanos, a Isaías, capítulo 55. Le dije Isaías 55, ¿verdad? Verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, con esto me refiero a que si estamos hablando de mi propósito, yo puedo creer que mi propósito son 1000 cosas, pero ¿cómo saberlo si no se lo consulto a Dios, verdad? Porque mis pensamientos no son los de Dios y yo hablo como a ustedes los que están bautizados, ¿verdad? ¿Cómo saber cuál es mi propósito? ¿Será el que Dios me ha dado a mí? ¿O será el que yo creo que estoy haciendo bien? Como un basquetbolista cree que es lo mejor, ¿verdad? Ser el número 1. Pues él cree en su pensamiento que está bien, pero ellos no tienen guía. Nosotros tenemos guía, ¿no? Nuestro Dios es nuestra guía. Yo creo o yo pienso que Dios nos debe de usar para nuestros propósitos, no nosotros utilizar a Dios para los nuestros, ¿verdad? ¿Sí me explico? Yo quiero ser un maestro, pues le voy a pedir a Dios que ser el mejor maestro de toda la ciudad y que me reconozcan hasta nivel estatal o nacional por ganar un premio. Dios mío, orando todos los días, lo quiero sacar en este examen lo máximo y quiero lograr hacer esto y quiero lograr, y Dios mío, yo sé que vas a estar conmigo y yo sé que me fortaleces porque soy cristiano, estás conmigo y me vas a cumplir todo lo que yo te estoy diciendo porque creo en ti. Tal vez no, porque si no son los propósitos de nuestro Dios, aunque yo le esté pidiendo, ¿verdad? Hay que pedir con sabiduría, lo hemos dicho. Porque creo que nosotros debemos de pedirle a Dios que Él nos utilice para nuestros propósitos. 1, nos ha dado la vida, antes que nada está vivo. 2, ya estando vivos a todos nosotros, nos ha sustentado. O a quién de nosotros ahorita puede decir, estoy muerto en este momento, o en 10 minutos, 15, pierdo la vida porque no he comido, o ya estoy desfalleciendo de enfermedad. Gracias a Dios nos tiene más que bendecidos, hasta aire acondicionado tiene en este momento, ¿verdad? ¿Cuántas bendiciones nos tiene nuestro Dios? ¿Por qué no podremos servir a sus propósitos en su vida? Negar al mundo es difícil, ¿verdad? O sea, dejar lo mío para servir a Dios, a veces es difícil, yo lo digo, ¿verdad? Porque lo he vivido. Dice el número 3, porque a pesar de mis errores, Él me ama. Porque aunque yo a veces le fallo a Dios, yo lo digo por mí, ¿verdad? Esto yo puse lo que yo considero, ¿verdad? Que porque es importante o debe de ser importante para mí Dios. Porque a pesar de que me equivoque, me dice, no estás desechado, ¿verdad? Échale ganas, tú puedes, vence. Y por último, se me ocurrió poner a mí lo más importante. ¿Se le ocurre a usted por qué? ¿Por qué servir a sus propósitos y no a los míos? Me gustaría escuchar a alguien que me dijera su opinión. Porque Él es sabio. ¿Qué más? ¿Por qué serviremos a nuestro Dios, a sus propósitos? Exacto, ¿verdad? Ese tenía como el último. Él vino a darlo todo por usted. O cuando estaba en la cruz cree que habrá pensado, híjole, pero se me hace que no voy a morir por el hermano Abraham porque no predica bien, o no le echa ganas él ni como hijo, ni como esposo, ni como hermano en la iglesia, ni no, mejor no muero por él. En ningún momento dudó nuestro Cristo de dar la vida por usted y por mí. Merecerá, pienso yo, que sus propósitos sean los de mi vida y no mi vida ajustarla a mis propósitos y pedirle a Dios que sea conmigo. Yo creo que vale la pena, ¿verdad? Intentar que sus propósitos sean los míos. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 3, hermanos. Colosenses capítulo 3. Y saben que yo llegaba a la conclusión, porque pensaba yo, mientras hacía la predicación, el estudio, decía, ¿cuál será entonces nuestro propósito en la vida? Alabar a Dios, servirle con muchas ganas, predicar mucho para que mucha gente se convierta. Pues yo digo, ¿eso cómo no le va a traer a Cristo alegría, verdad? No sé, se me venían 1000 cosas a la mente, pero ¿saben qué llegué a la conclusión?
No tenemos nosotros ya como bautizados un propósito en la vida. A lo mejor yo coincido con los ateos, porque mi propósito ya no es el mío. Debo de ver cuál es el propósito de Dios para seguirlo, porque yo creo que mi vida desde que me bauticé, yo la entregué a Cristo, ¿verdad? Ya no la tengo yo no soy dueño de mi vida y hago lo que quiero, sino que yo pienso que servir a Dios, no a mis propósitos, sino a los de Él, sería lo ideal. ¿Por qué lo comento? Vamos al verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Todo lo que hagamos rinde alabanza a nuestro Dios y es de los propósitos de nuestro Dios. Si me acompañan al Salmo 63, porque todo eso, haciéndolo por medio de Cristo, yo sé que todo lo que hacemos siempre, ¿verdad?, le trae alegría a nuestro Dios, predicar y ayudar a nuestro hermano, hacer misericordias, bueno, tantas cosas que podemos hacer. Salmo 63 y verso 5, yo pienso que esto es una manera de estar en los propósitos de Dios. Dice, verso 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Es decir, alabar a nuestro Dios, sea en oración, sea en voz alta, sea con cánticos, yo creo que eso es un propósito que Dios tiene para nosotros, el reconocer que Dios existe y darle alabanza. Lo menciona tantas veces en la Biblia, ¿verdad? Conocer a Dios y darle gloria, es mandato, ¿verdad? Yo pienso que eso es uno de los propósitos de nuestro Dios. Si vamos a Hebreos capítulo, vamos a Salmos ahí mismo para no hacerlos dar tanta vuelta. Salmos capítulo 47. Hablando de lo mismo, ¿verdad? De esta manera de dar gloria a nuestro Dios, uno de sus propósitos, dice el verso 1: pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Pues cómo no darle gloria. Salmo 95. Verso 1 y 2, venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Lleguemos ante su acatamiento con alabanza, aclamémosle con cánticos. Cantarle a nuestro Dios, alabarlo, glorificarlo, para mí es un propósito. No sé para usted, ¿verdad? Es uno de los propósitos de mi vida. Vamos ahora sí a Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Y verso 15 dice: así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Bueno, ese ya lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pero ¿será alabarlo de voz, de labios, con alabanza, con palmas, o como lo guste hacer usted, ¿verdad? Incluso he oído a mis hermanos, bueno, algunos conocidos o hermanos, que dicen, bueno, y a lo mejor yo pudiera alabarlo hasta brincando, ¿verdad? O me siento a alabarlo con voz baja o en oración. Cada uno sabrá cómo darle gloria a Dios, ¿verdad? Porque cada uno en su corazón tiene cómo hacerlo. Ese es para mí un propósito en la vida, pero pienso, ¿será el único? Yo pienso que guardar sus mandamientos es otro de los propósitos que Dios tiene en mi vida, porque recordamos que, le digo, mis propósitos ya no son los míos, ¿verdad? Sino que me dice Dios que son mis propósitos. Si me acompañan allá atrásito a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y verso 39. ¿Será, yo le pregunto, un propósito de Dios para nosotros, para ti? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Será un propósito para nosotros como bautizados? ¿Escudriñar las escrituras? Sí, ¿verdad?
es un mandato, ¿no? Es un propósito, es algo que debes de cumplir, ¿no? O que nuestro corazón ahora como cristianos no es que debas, sino que quisiéramos cumplir, ¿no? Debiera ser la palabra, yo quisiera cumplir con lo que Dios me está pidiendo. Entonces, para mí eso es un propósito en mi vida. Mateo 22. Un tema sencillo, ¿verdad? Pero yo me preguntaba muchas de las veces antes de conocer a Dios, ¿cuál será mi propósito en la vida? O sea, ¿para qué nací? Pero a veces hasta por tristeza o aburrimiento, pues, ¿y qué estoy haciendo aquí en la vida? A veces que se pone uno a pensar, qué extraño que ahorita de repente estés aquí vivo y todos estén vivos y luego de repente se muere alguien y ya no sabes de él y a dónde se va o qué pasa, por qué se dejan de mover los cuerpos. Una vez en preparatoria, creo que ya les había comentado, nos llevaron a ver una necropsia, ¿verdad? O lo que le llaman como autopsia. Y ve uno el cuerpo, le abren el cráneo, sacan el cerebro, los pulmones, abrían el cuerpo, todo. Y uno se queda pensando, y de veras, como en cualquier carnicería que usted ve en la esquina, un pedazo de carne con huesos, así no se vería la diferencia entre usted, un humano ya muerto sin Dios, ¿verdad? Me refiero a la gente que no tiene de Dios, que no tiene esperanza de vida. A la muerte es como cualquier otro ser vivo, no es nada. De hecho salíamos todos, y en verdad no le miento, saliendo de ahí todos serios, ni hablábamos entre nosotros, ni nos quedábamos pensando, y luego, como que todos en nuestra mente había esa pregunta, y luego, o sea, no somos nada. De repente, si ahorita en este momento algo me sucede, ya quedó igual que el Señor que estábamos viendo aquí delante de nosotros. O sea, o nada. Yo creo que para mí, gracias a Dios le digo, ya no tengo yo esos propósitos, esas metas que tenía antes, porque si no hubiera acabado ahí en una de esas mesas sin propósito en mi vida. Pero dice ahí en Mateo 22 y verso 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si es un mandato, entonces estará dentro del propósito de Dios para tu vida, amar a tu hermano, o, o si tengo una diferencia, ya mejor no la amo, al cabo a Dios no le importa, mejor le hablo mejor a estos hermanos, porque con ellos no, de plano no quiero nada, o con mi tal amigo, aunque no sea del mundo, no, yo no lo quiero ni ver. Pero si dice amarás a tu prójimo, ¿verdad? Soportarnos los unos a los otros, ayudarnos, aconsejarnos y sin molestarme, claro, ¿verdad? Porque a veces hay un buen consejo y uno puede tomarlo a mal, ¿verdad? Entonces todo eso será un propósito en mi vida, amarlos, debe serlo, aunque a veces es bien difícil. Hasta lo digo con mis hermanos en la carne, con mis padres, con quien guste, ¿verdad? A veces es una situación difícil que hasta uno piensa, no, es que no quiero ni verlos, no quiero ni que me pase ahorita. Es más, ya me voy de aquí, ahorita voy a ver qué hago porque para distraerme, ni verlos siquiera. Ahora imagínense amarlos, qué difícil, ¿no? Pero debe ser un propósito en mi vida, ese es un propósito de Dios para mí. Bueno, dice Efesios capítulo 4, un poquito. Efesios capítulo 4 y verso 32. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros como también Dios os perdonó a Cristo. Pues perdonar a los demás, porque yo creo que es uno de los más difíciles. Si le guardo rencor a mi hermano, a mi amigo que me robó, que ni era mi amigo, al que me hizo esto, o sea, a mi padre, a mi madre por tal motivo, a mi esposo, a mi esposa, quien sea, guardar los rencores, vivir amargado como dice la gente, ¿verdad? Tener esa maldad delante de uno, que no nos permite disfrutar hasta de lo que Dios nos pone enfrente. ¿Será o no será un propósito que Dios quiere para nuestra vida? Yo pensé, no tengo hijos, ¿verdad? Pero si llegara a tener uno, ¿a poco me gustaría que estuviera ahí sentado, sentada, llorando, lamentándose, chasqueando los labios, enojado, triste, con rencor? Yo creo que sería bien triste, ¿no? O sea, ver a uno de tus familiares todos los días lamentarse,
o todos los días dolerse de algo que pasó hace años o que pasó hace un ratito o que lo que fuera. Si Dios nos perdonó a nosotros, pienso todo lo que hicimos, pues yo creo que a veces que dice uno cualquier cosa o hace y nos molestamos entre todos nosotros, da lo que fuera, yo creo que es algo sencillo por decir así, ¿verdad? Para todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo pensaba en todo esto y lo que pensaba, eso debe ser para mí un propósito en mi vida, cumplir todo lo que estoy viendo en este momento. Este tema, aunque cortito, ¿verdad? Y cosas que a lo mejor ya pues de antemano muchas las sabemos, pero el estar bien conscientes de todo esto y no mantener en mi cabeza sin qué quiero lograr en mi trabajo, ya quiero otro trabajo porque el que tengo no puedo, no me gusta, o ya necesito yo lograr esto en tal lugar, en tal deporte, en la música, lo digo por mí, ¿verdad? Y si toco la guitarra, si no la toco y que esto y lo otro, pero no debe de consumir nuestro tiempo al grado de que eso se convierta en nuestro propósito, ¿verdad? Que no turbe nuestro corazón, decía, lo leímos ahorita en Mateo, ¿verdad? Mi paz os dejo, ¿verdad? Dios no nos quiere ver atareados, enojados, sin tiempo, sin dormir, con dolor de cabeza por lograr algo, si no está en los propósitos de Dios. Bueno, pues yo pienso que la mejor guía es la palabra de nuestro Dios. Aquí nos va a decir, si no, por medio de Él y por medio de la oración le pedimos, aquí está nuestro propósito, pienso yo. No hay que buscarlo allá en el mundo para que nos desgastamos. Aquí está nuestro propósito en la vida. Por eso el tema, mi propósito en la vida es, y yo me respondería a mí mismo, no tengo. Necesito que buscar cuál es el de Dios para mí, ¿verdad? Pero no sé cuál sea el final de su frase de Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 4. Y verso 11 dice, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas, incluyéndolo a usted y a mí, ¿verdad? Si por Él fuera no estaríamos aquí, si por Él fuera nosotros estaríamos en el mundo, pero aún tenemos la gran bendición de estar aquí, pues que sean sus propósitos los míos. Para terminar con este canto, hermanos, con esta cita para pasar a un canto y despedirnos con un canto, vamos antes a Colosenses, hermanos, capítulo 1. Y con este texto, ¿verdad? Llévese ahora pensando pues a su casa esa pregunta, ¿cuál será su meta en la vida, su propósito? Conozca o no conozca de Dios, bautizado o no, ¿cuál es tu propósito en la vida? Dice Colosenses capítulo 1 y verso 16, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Pues yo pienso, aquí puse una frase yo al final que dice, tu propósito en la vida es el propósito de Jesucristo en la tuya, ¿verdad? Por decir, yo antes de venir al mundo decía, ¿cuál es mi propósito? Terminar una carrera, pues comprar mi casa, pues si no, ¿dónde voy a vivir? Tener pues de perdida para comer todos los días, no, mi propósito era, para mí me importaba mucho terminar una carrera y destacar en eso. Pensaba yo que era lo máximo, lograr ser alguien en la vida, ¿verdad? Entre comillas, que no nos hacen lo más mínimo. Yo pienso ahora que estudié una licenciatura y hay por millones de millones en el mundo con licenciaturas, da igual lo que estudiaste o no, no nos hace ni más ni menos. Conozco a gente sin licenciatura más inteligente que yo por muchísimo, ni te hace más inteligente ni te hace más importante. Y conozco a gente con doctorados sin sentido común, que uno dice, ¿de qué le sirve? Entonces, realmente, pues ¿para qué estoy aquí? Le repito la frase, tu propósito en la vida es el propósito que Jesucristo tiene en la tuya. Pregúntale a Él, ¿cuál es tu propósito en la vida?
Bueno, les pido que se pongan de pie, hermanos, y vamos pues entonar el primero de los cantos, el último, perdón, de los cantos, Luis, por favor, el tercero, en donde en ese canto, ¿verdad?, reconoce quién es nuestro Dios. Alábelo, hermanos, porque Él tiene la misericordia de no tenernos allá en el mundo, nos tiene aquí en este momento.